Hola, mi nombre es María Eugenia Siniscalco. En este módulo de Derecho Laboral, los temas que vamos a ver son relación laboral, contrato de trabajo, salario y recibo de sueldo. El derecho laboral tiene una característica que es el tema de la irrenunciabilidad de sus normas. Esto significa que un trabajador no puede renunciar a los derechos que la ley le brinda. Por ejemplo, un trabajador no podría renunciar a su derecho a cobrar licencia, salario vacacional, etc. Son normas de carácter general que están por encima de cualquier acuerdo que pueda hacer el patrón con el trabajador. La relación laboral es una relación contractual entre el empleador y el trabajador y tiene tres elementos que determinan a esta relación como una relación laboral. Primero vemos la característica de la onerosidad, es decir, que siempre que hay una relación laboral habrá una contraprestación económica a cambio de la tarea que realice el trabajador. Si no hay una contraprestación económica, no estamos frente a una relación laboral. Otra característica es la subordinación, es decir, que en la relación laboral el empleador o patrón es quien dirige el trabajo del trabajador, es quien le da órdenes, le indica dónde y cómo realizar la tarea. Si no hay una subordinación, es decir, si no hay alguien que dirija el trabajo, no estamos ante una relación laboral. Por último, la característica de personal significa que la figura del trabajador es justamente personal, es decir, que se contrata a determinada persona para el cumplimiento del trabajo. Se contrata a esa persona en base a las características, a su experiencia, a sus estudios. Es decir, que estas tres características necesariamente tienen que existir cuando estamos ante una relación laboral. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades que se celebra entre el empleador y el trabajador. Un contrato de trabajo puede ser tanto verbal como escrito. Esto es importante recalcarlo, ya que muchas veces se cree que si un contrato de trabajo se arregla en forma verbal, no estaríamos ante un contrato de trabajo o no existe esa relación laboral. Esto no es así, ya que el hecho de que no exista un contrato escrito no quiere decir que no exista la relación laboral y que mañana ese trabajador pueda reclamar por rubros impagos. Por lo tanto, se puede pactar las condiciones de trabajo en forma verbal. Más allá de eso, hay cierto tipo de contratos de trabajo que necesariamente deberán de ser por escrito, es decir, que necesariamente los deberé probar por escrito. Uno de ellos es el contrato a plazo o contrato a término, en el cual se establece un plazo para el cumplimiento del trabajo. El empleado, al firmar ese contrato, ya sabe que en determinada fecha va a finalizar esa relación laboral. Por lo tanto, es un contrato que no da derecho a cobrar indemnización por despido. Algo a recalcar de este tipo de contratos es que a la misma tarea y con el mismo patrón podré firmar solamente un contrato a término. De firmar un contrato a término sucesivo al otro, se tendrá como válido solamente el primer contrato firmado. Si firmo un contrato sucesivo, ya ese trabajador pasa a ser un trabajador efectivo. ¿Se entiende esto? Ya que, como decíamos al principio, el contrato a término solamente puede ser uno y el plazo puede ser uno solo. El contrato a prueba, justamente lo que se establece en ese contrato, que decíamos que necesariamente deberá ser por escrito, se establece un plazo de prueba, el cual la duración máxima de la prueba puede ser de hasta 90 días. En ese contrato
lo que se hace es probar al trabajador en esa labor, ver si sirve para ese trabajo y, vencido el periodo de prueba, o se va a desvincular al trabajador porque no sirve para esa tarea, fue probado y no sirve, o de lo contrario superará esa prueba y pasará a ser un trabajador efectivo. Acá tampoco se permite el firmar 2 contratos de prueba sucesivos. De suceder esto, se tendrá en cuenta solo el primer contrato firmado. Otro contrato que necesariamente deberá ser por escrito es el contrato por obra determinada, que es el contrato habitualmente usado en la construcción. Acá se establece una condición para el hecho de estar contratado, que es terminar una obra, es decir, el trabajador debe cumplir con determinada tarea, con determinada obra, y finalizada esa tarea se rescinde el contrato. Este contrato tampoco da derecho a indemnización por despido. Esa ventaja económica que recibe el trabajador a cambio de su tarea es lo que comúnmente se conoce con el nombre de salario y puede consistir en un 100% en dinero. Ese dinero se puede pagar en efectivo, se puede pagar mediante un cheque, se puede pagar a través de un cajero. Todos esos medios de pago están legalmente admitidos. O podrá también ser pagado parte en dinero y parte en especie, es decir, en algo que no sea dinero. Ese pago parcial en especie, es decir, en algo que no sea dinero, debe garantizar al trabajador un beneficio, es decir, por ejemplo, si recibe parte de su salario en tickets, en alimentos o en combustible, necesariamente debe redundar en un beneficio para el trabajador. Esto es un tema el cual el trabajador debe preguntar cuando empieza un trabajo nuevo, en qué forma se pagará el salario, si será 100% en dinero o si tendrá alguna partida en especie. El trabajador mensual recibirá su salario una vez al mes, del 1 al 10 de cada mes. Los jornaleros, como vemos, cobran por día efectivamente trabajado, es decir, que el jornalero, si trabaja, cobra, y si no trabaja, no cobra, a diferencia de los mensuales, que por ejemplo, los días de descanso semanal de los mensuales están pagos, es decir, están incluidos en su salario mensual. El jornalero no, el jornalero cobra por día efectivamente trabajado y los días que descansa no los cobra. Los semanales cobrarán al finalizar su semana de trabajo, los quincenales tienen 5 días hábiles para cobrar su sueldo, siguientes al vencimiento de la quincena, y por último los trabajadores a destajo, que cobran en base a lo que producen o en porcentaje a lo que producen, es decir, se pagará en base a las unidades de producción de ese trabajador. Los consejos de salarios son órganos de integración tripartita y funcionan como órganos de conciliación y mediación para la fijación de los salarios mínimos de todos los trabajadores. Esos salarios mínimos son conocidos con el nombre de laudos, y para uno conocer cuál es su salario mínimo, es decir, su laudo, es decir, no puedo ganar menos que el laudo, para saber si yo estoy ganando el laudo o me están pagando por debajo del laudo, lo cual sería ilegal, puedo consultar la página del Ministerio de Trabajo que ven allí, o puedo consultar en las oficinas del Ministerio de Trabajo cuál es el laudo que tengo que cobrar. Para eso debo conocer a qué grupo de actividad pertenezco y a qué subgrupo. Estos datos surgirán del recibo de sueldo, que es lo que vamos a ver a continuación. El recibo de sueldo es obligatorio
darlo, es decir, cada vez que un trabajador recibe dinero por parte del patrón, ya sea por salario, por licencia, por salario vacacional, debe emitirse un recibo. Este recibo debe cumplir con determinadas características. Por ejemplo, tiene que tener el nombre y apellido completo del trabajador, el cargo, la categoría laboral, su fecha de ingreso, que será un dato muy importante. Cuando veamos despido, van a ver lo importante que es que surja del recibo de sueldo la fecha de ingreso, la cédula de identidad. A su vez tiene que figurar el nombre y domicilio de la empresa, el grupo y subgrupo de actividad, como decíamos, el número de afiliación al Banco de Previsión Social, al Banco de Seguros, al Ministerio de Trabajo. Además, vamos a ver que va a haber, por un lado, una relación detallada de los rubros que van a componer ese pago. Puede ser salarios, puede ser horas extras, feriados, se puede estar pagando nocturnidad, antigüedad, etc. Y por otro lado, vamos a ver los descuentos que van a figurar en ese recibo de sueldo. Vamos a tener descuentos de tipo legales, como ser los aportes jubilatorios, los descuentos por FONASA, por IRPF si corresponde, Fondo de Reconversión Laboral, y además pueden figurar otros tipos de descuentos, como ser retenciones judiciales, descuentos por préstamos que se hayan pedido a cooperativas de ahorro y crédito. Allí también van a figurar los conocidos vales, es decir, los adelantos de sueldo que se van pidiendo durante el mes, también van a figurar en el recibo de sueldo. Y por supuesto deberá estar la fecha de pago y también deberá figurar una declaración por parte de la empresa de haber efectuado los aportes a la seguridad social en relación a ese recibo de sueldo.